Una cosa es hablar de la guerra, otra cosa es ir a la guerra, ¿no? Aquellos que lograron ponerse de pie a pesar de esas condiciones y enfrentar a uno de los ejércitos más criminales, asesinos y colonialistas del mundo, como es el ejército del Reino Unido, de Inglaterra e Irlanda del Norte, para mí es un héroe de mi patria. Por eso, si ustedes van a cualquier ciudad de Entre Ríos y a casi cualquier ciudad del país, en todas van a encontrar al menos una placa que reconoce el heroísmo de quienes combatieron. Es decir, a pesar del proceso desmalvinizador, el pueblo argentino siempre reconoce a sus héroes. Y también hagan la prueba, júntense en el domingo en familia, con esa parte de la familia con la que siempre discutimos y nunca hay acuerdo, donde está claramente las grietas y todas las diferencias, y pregunten en esa mesa si las Malvinas son argentinas o inglesas. Y van a ver que no hay grieta. Así que tenemos ahí también un camino para empezar a trabajar y poder unir a los sectores populares de nuestro país, a los sectores patrióticos, para una Argentina que sea diferente. Hola, perfecto. Se ha avanzado profundamente en la desmalvinización. Yo puedo nombrar los acuerdos de Madrid, que se firman en el 89 con Alfonsín y en el 90 con Menem, no se salva a nadie. El primero define que la Argentina nunca va a poder poner en discusión la soberanía de Malvinas, en ninguna instancia diplomática. O sea, cuando nosotros escuchamos decir el camino es la diplomacia, pero no plantea derogar el Acuerdo de Madrid, tenemos un problema. Y el segundo, el Acuerdo de Madrid número 2, establece un poder de policía sobre el ejército de Inglaterra sobre la Argentina. Ese mismo año se firma una ley que se llama Ley de Garantías a las Inversiones Británicas, donde les permitimos invertir en nuestro país como si fueran un país amigo. Y ahí entra la British a extraer el petróleo, ahí entran las mineras, son acreedores de nuestra deuda externa, se les venden tierras, como a las de Joy Lewis en el sur. Ahora Inglaterra ha aumentado en casi 100, algunos dicen 150, otros 160, otros 120. Está hablando de miles de kilómetros cuadrados de mar, que es mar argentino, en donde amplían la concesión pesquera, van a la instalación de puertos navales de gran porte, de cara a la Antártida, y dominan con eso el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, y están en 4 horas con aviones de gran porte en la pista de aterrizaje que tiene Lewis, que tiene el mismo tamaño que la de Jorge Newbery de Buenos Aires, no tiene explicación. Con el Learjet de Lewis, que debe tener un Learjet o un avión para él, le alcanza y le sobra, así que porque exacto, o 3, pero no justifica una pista tan grande, que se puede buscar en Google y se ve desde el cielo, es impresionante. Entonces, yo creo que esas cuestiones, bueno, son parte de las discusiones que tendremos. A mí me parece que primero que eso sería más importante tocar en el continente los intereses económicos que tiene Inglaterra. A ver si ahí se ponen a discutir de otra manera. O sea, a ver si vamos un día y le decimos, bueno, Lewis, usted se va a tener que volver a su casa, descolguémosle el cuadro, ¿viste? Para no romperle, los sillones que deben ser antiguos y caros. Llévese todo esto, ¿no? Sin problema, pero esto es nuestro ahora. Vamos a la British y hacemos lo mismo, ¿no? Claro. El petróleo es nuestro, ustedes pueden volver a su casa sin problema. A través de las redes sociales. Y yo había ido a la presentación de otro libro que no estaba mal, estaba bastante bien, pero pasan un video donde hay un soldado argentino en una trinchera con la cara rota, una cosa horrible, y un veterano se levanta y dice: estoy cansado de verme derrotado. Dice, y se va, viste, de verme en la derrota, yo fui un héroe, y se va. Y a mí me quedó eso pensando. Yo estaba terminando la carrera de comunicación social, tenía que hacer una tesis y dije, bueno, si esa es la historia, contemos otra. Lo digo ahora con el diario del lunes más fácil, en ese momento era todo un poco de confusión. Entonces empecé a hacer entrevistas a veteranos de guerra donde le preguntaba, ¿por qué usted es un héroe de la patria? Entonces me decían, no, yo no soy un héroe, héroes son los que cayeron. Bueno, pero ¿usted qué hizo? No, que yo, mi tarea fue tal. Y yo iba escuchando esas cosas y decía, yo no podía creer que el hombre que tenía ahí adelante había hecho lo que había hecho. Desde cosas extraordinarias y simples, muy sumamente humanas. Juan Carlos González, que pertenecía al escuadrón Alacrán de Gendarmería y vivía acá muy cerca en el Parque Gazano, falleció hace unos años. Ellos trasvasaban las líneas enemigas sin que los vean
y picaban de atrás, por eso se pusieron el alacrán. Los agarraban de atrás. Y yo le decía, ¿y cómo era eso? Nosotros, cuando caía uno de ellos, desaparecían los demás. Dice, vos agarrabas, caía uno o lo agarraba y lo tirabas al suelo y los demás se iban. Y cuando nos pasaba al revés, que caíamos uno de los nuestros, atrás venía otro compañero, y atrás de ese ya venía otro. Y si me tocaba a mí, yo sabía que venía otro compañero a salvarme. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, bueno, dice, esa es la diferencia entre los que peleaban por la plata y los que peleamos por la patria. Ahí está. ¿Viste? Está. Entonces, a mí en ese momento esas historias me fueron cacheteando y me di cuenta que tenía algo que hacer con esto. Tato Barzola, sus padres vivían en Tacuarí 3 de febrero, el barrio Consejo. Ajá. La madre ama de casa, exactamente, la madre ama de casa, el padre obrero metalúrgico. El mejor promedio de la fragata Libertad del año 81, entonces le dan de premio ir al buque General Belgrano. Y yo le digo, y ¿qué premio te dieron? Sí, ¿no? Sí. Y él me dice, a veces defender la patria es un premio. Dice, ¿cuántos tienen la posibilidad? La primera historia, que me llevó mucho tiempo pensarla, con Carlos María Vergara, porque en ese momento era mayor del ejército, muy querido por sus camaradas. Yo le voy preguntando minuto a minuto, y él me cuenta que él se afeitaba a las 6 de la mañana todas las mañanas. Entonces le digo, ¿cómo fue la partida? Y entonces me empieza a contar, le digo, no, quiero el minuto a minuto, de lo que te acuerdes, vamos a recuperar todo. Entonces empezamos a recuperar y no me dice que se afeita. Entonces yo había notado, vos me dijiste la vez anterior que te afeitaba no, pero ese día no, me afeité la noche anterior. ¿Por qué? Y porque si se me despertaban los hijos, ¿qué le iba a decir? Ah, sí, eso está directamente contado. Está así. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿y por qué? Y dice, ¿qué le voy a decir? ¿Que me voy a una guerra? Claro. Y le digo, ¿y sí? Dice, sí. Pero para mis hijos chicos en ese momento, ¿cómo le explico? ¿Y cómo le explico que había soñado toda mi vida con recuperar Malvinas? También, cuando yo era más joven, yo pensaba que un héroe, incluso un héroe de la patria, era un Rambo que se enfrentaba solo a grandes ejércitos, invencibles y malignos. Cuando voy a alguna escuela tengo que decir el Capitán América, ¿viste? Para actualizar el héroe. Y con lo de Malvinas, me pasó algo que, primero, que nunca están solos. Es un héroe que está con los otros, con sus compañeros. Y es un héroe que primero le dice héroe a su otro compañero. Abracen a un veterano de guerra de Malvinas, díganle, vos sos un héroe de la patria. Es un héroe con los otros, ¿no? Hay una cuestión que es colectiva.